esa mañana en la que fallece, cuando él, agarrado a mi pecho, mientras iban llegando los servicios de emergencia, él me dice: amor mío, es que me muero. Con una lucidez y con un aplomo que, bueno, yo había visto a Fernando enfermo en muy pocas ocasiones, porque no era una persona enferma, más allá de la dolencia de corazón que tenía, y en ese momento yo dije: caray, es que se está muriendo. Claro, al pasar 24 horas con Fernando, yo tenía hasta la actividad de todo tipo, que claro que la ausencia es muy difícil de llevar. En el caso de Fernando, es que era algo más que ser un genio. Había dedicado toda su vida a leer. Joder, con 9 años había leído a Virgilio y a Ovidio, quiero decir. Y claro que he tenido una suerte inmensa al ser la última pareja de Fernando y al convivir con él. Pero también ha sido un infierno, o sea, verlo morir. Empezamos, Emma. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tenía muchas ganas de tenerte con nosotros porque, bueno, te conozco, conocí también a Fernando en su momento. Y bueno, para quien no te conozca, bueno, pues tú fuiste la última pareja del escritor, del grandísimo escritor Fernando Sánchez Dragó. Y bueno, has publicado un libro que me parece impresionante, una crónica un poco sobre su vida y tal, a través de las cartas bueno, que se escribía con su madre y tal. Es un libro que se llama Querido Nano. Así que, no sé, cuéntanos un poco de qué va el libro. Bueno, cuéntanos un poquito. Lo primero de nada, estoy encantada de estar aquí charlando contigo y recuerdo perfectamente el momento en que te conocí. Había ido a la casa de Fernando, casa en la que yo vivía, pues, sí. Pues con él, y llegaste a hacerle una entrevista y tengo guardado, ¿no?, ese recuerdo. Entonces, bueno, comentábamos antes del inicio que honor obliga, ¿no? Nobleza obliga a hablar un poco de Fernando y ponerlo de protagonista. Y bueno, pues qué mejor que utilizar este libro como hilo conductor. Este libro, Querido Nano, la génesis es muy curiosa porque nace más o menos en el 2020, en el año de pandemia. Año en el que, por cierto, había fundado junto a Fernando un periódico llamado La Retaguardia, ¿no? Con este espíritu, este prurito periodístico que tenía Fernando. Bueno, pues en esos meses, pasando una larga temporada en su casa de Soria, en Castilfrío, una mañana él me dijo: oye, ¿qué te parece si ordenas un poco mi archivo? El archivo de Fernando es inabarcable, porque guarda desde recibos de la compañía hidroeléctrica que funcionaba en Tokio en el año 68 hasta manuscritos. Quiero decir, te puedes encontrar de todo. Y entonces, aplicada como soy, me puse a la tarea y en un momento determinado encontré una caja, esto lo cuento siempre, desvencijada, destartalada, amarrada con unas cuerdas. Y me picó la curiosidad. Y yo dije, bueno, a ver qué demonios hay dentro de esta caja. Y descubrí pues una joya, un tesoro. Eran las cartas cruzadas entre Fernando y su madre a lo largo de prácticamente 4 décadas. Desde los primeros años de militancia comunista de Fernando, toda la época del exilio, toda la época de los viajes, sobre todo por Oriente de Fernando, y un poco la última parte, a principios de los 80, que es cuando Fernando empieza a darse a conocer por su primer libro, que fue una supernova, Gargoris y Avidis. No solo están las cartas de su madre, sino que también, bueno, pues hay calas y catas con parejas, con mujeres, con novias, pues que lo fueron acompañando en esas 4 décadas. También con amigos, pues yo qué sé, Gonzalo Suárez, Ramón Tamames, etcétera, etcétera, ¿no? Sí me gustaría subrayar que no es un libro estrictamente de correspondencia. Es verdad que se reproducen algunas de las cartas, pero lo que yo he hecho ha sido utilizarlas para construir una novela. Es una novela que de alguna forma viene a completar los volúmenes de memorias que Fernando estaba escribiendo. Él publica 2 y el segundo termina en el año en que se va al exilio. Tenía previsto escribir un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto con esa vida larguísima, y este libro pues completa un poco esa parte del tercer volumen de memorias que no le dio tiempo a ni siquiera empezar a escribir y que iba a recoger pues todos esos viajes, ¿no? Todo ese descubrimiento de Oriente, ese espíritu de viajero que tenía Fernando. Y otra de las cosas que me gusta subrayar es, yo empecé a escribir este libro en vida de Fernando, y al mismo tiempo que iba leyendo las cartas, iba complementando esa lectura
con persecuciones por los pasillos de casa, grabadora en mano, a Fernando para que me complementara, ¿no?, lo que decían esas cartas. Con lo cual fue una época maravillosa. Yo soy una persona extremadamente nostálgica, con lo cual, bueno, escribir sobre los años 50, 60, 70 y principios de los 80, claro, me llenó de vida. Era como tomar cafés, o sea, era como ser un poco viajera en el tiempo, ¿no? También el hecho de estar con Fernando pues me ayudó a eso. Él alcanzó a leer la mitad del libro. No le daba, perdona que te interrumpa, ¿Sí? no le daba vergüenza. O sea, porque yo cuando leía el libro y leo las cartas que se intercambiaba con sus primeras novias, cuando tenía, no sé, 17 años o algo así, es que a mí me sacan, no sé, dentro de 50 años, ya, pero... un libro con mis cartas con las novias, pero con los WhatsApps, estamos hablando de una persona que no cabe en ninguna definición, y esa persona es Fernando Sánchez Dragó. Quiero decir, me sirve para terminar lo que te estaba diciendo antes. Él estaba encantado con este libro, además se divertía infinitamente. ¿Sí? El hecho de que yo hubiera de alguna forma rescatado esas cartas, claro, a él le iba trayendo por recuerdos que tenía no olvidados, pero sí adormecidos. Y entonces le divertía muchísimo, extraordinariamente, recuperar esa memoria o releer esas cartas que él había escrito. Date también cuenta que bueno, Fernando tenía un espíritu de tan escritor que las cartas de Fernando son en sí mismas pura literatura. Sí, sí. Hasta tal punto que él, cuando enviaba una carta, se guardaba copia de esa carta por si algún día, en algún momento determinado, podía tirar de eso pues para alguna actividad conducente a la literatura. Entonces, lo que te decía antes, él alcanzó a leer la mitad de este libro. Lo estaba leyendo en esa Semana Santa en la que fallece y no le da tiempo a leer la mitad. Pero en el epílogo de Querido Nano sí que se reproduce la carta que él me envía cuando va más o menos, bueno, pues con el libro a mediado. Y es una carta que si yo pudiera ponerla en mi currículum, la pondría, ¿no? Y respondiendo un poco a tu pregunta, que va, no le daba vergüenza, le encantaba. Encantaba. ¿No? Ser el centro. Claro, bueno, no tanto el centro, sino que con una vida tan plagada de aventuras y de marcianadas, porque muchas de ellas eran marcianadas, pues en el fondo le salía todo bien, con lo cual estaba encantado de que se pusiera en negro sobre blanco todas esas vivencias. Sí, no, es que hay, no sé, hay pasajes muy curiosos. Te decía antes, no sé, hay unas cartas que se intercambia con una novia. Se ve que la novia tenía celos de que estuviera Fernando por ahí, de picos pardos, de veraneo. Sí. La otra novia se volvía loca porque estaba lejos durante el mes de agosto y julio. Claro, y le decía, como no me respondas pronto, voy a ir a la piscina de los chicos. Claro, sí. Date cuenta también eso... Y él le respondía como con unas cartas, además, muy bien escritas. Claro, lo que te decía antes. Sí, o sea, eran... muy bien tal, con, pues yo qué sé, que tendría, no me acuerdo ahora, 18, 19 años tendría él, ¿no? Bueno, algo más. 20 y algo, sí. Pero bueno, quiero decir, la vida de Fernando estuvo plagada de este tipo de historias. Es verdad que no solo la vida de Fernando son cartas con novias, vamos, ni de lejos, pero en concreto esa, que es una anécdota muy curiosa, ¿no?, de esa primera chica que él tiene, también hay que contextualizarla un poco. Estamos hablando de la España de mediados de los años 50, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la tradición y la moralidad también pesaba sobre chicas bien, niñitas bien del barrio de Salamanca. Además, ¿no? se nota que era niña bien. Claro, hay que contextualizar un poco, pero por eso te digo que en todo ese proceso de escritura me divertí infinitamente, porque, bueno, hubo cosas pues, que tuve que documentarme un poco. Por ejemplo, los periodos de encarcelamiento en Carabanchel de Fernando, es verdad que él me contaba muchas anécdotas y muchas aventuras, pero bueno, también tenía que poner un poco de historia, ¿no?, en esa parte del libro. Hay una parte del libro, él está en la cárcel en Carabanchel y de repente lee que se puede casar en la cárcel. Sí. Y agarra y se casa en la cárcel de Carabanchel. O sea, es el primer matrimonio que él tiene. Bueno, el segundo, porque ella había leído en el periódico que... él es... Claro. Sí, forma parte un poco de esa... El casamiento, el matrimonio de Fernando en la cárcel, o martirimonios, como él llamaba las relaciones que pasaban por el altar o por la vicaría. Era un martirio para él, ¿o qué? Martirimonios era. A Fernando le encantaba acuñar. Claro, ¿no?, porque tú no te casaste con él. No. No te llegaste a casar. No. Bueno.
Entonces, esa primera esa anécdota que te refieres forma parte del segundo periodo en el que él pasa en Carabanchel. Es el periodo de los más largos. Sí, no sé si el segundo o el tercero, el segundo fue larguito, y entonces su novia, esta novia de la que hablábamos, pues bueno, la pobre mujer estaba ya cansada, ¿no?, de que su chico estuviera siempre en revueltas políticas, militando en el PC, etcétera, etcétera. Y entonces ella iba a los locutorios que había en Carabanchel y le decía: tú no me quieres nada, porque si me quieres no harías estas cosas, ¿no?, subversivas de militar en el PC. Y él, en días anteriores, había leído en esa hoja parroquial que repartían por Carabanchel que uno de los presos pues se había podido casar. Y dijo: bueno, pues esta es la mía. En cuanto venga mi chica, le digo: mira, te quiero tanto que me casaría contigo. Pero como quien dice, bueno, pues cualquier otra cosa. Y la chica se lo tomó al pie de la letra y efectivamente se ejecutó un matrimonio en una capillita que habilitaron en la cárcel de Carabanchel. Comprenderás que a mediados de los años 50, porque te estoy hablando, creo que del año 54 o 55, pues para dos familias bien del barrio de Salamanca, porque Fernando era de la calle de López de Rueda y esta chica pues era de una calle aledaña, eso cayó como una bomba en las familias. Pero aún así eso ya daba indicios de cómo iba a ser la vida de Fernando. Y no solo, insisto, con las mujeres, sino en ese libro se recrean algunas hazañas, casi iba a decir aventuras, pero son más hazañas que le sucedieron, pues por ejemplo, en viajes cuando atravesaba el desierto del Sáhara a bordo de un Land Rover. A mí, con Fernando, me han pasado aventuras que si no llega a estar él, a mí no me hubieran pasado nunca. Yo suelo decir, y no es una cosa baladí, o sea, no es broma, que con Fernando no sabías nunca lo que te iba a pasar en el segundo siguiente al que estabas viviendo, ¿no? Porque era una aventura, era un polvorín. ¿Cómo era Fernando más allá del escritor que todo el mundo conoce, del personaje público que conoce toda España? ¿Cómo era en lo personal, las distancias cortas? Fernando, como pareja. Siempre me gusta matizarlo, y es que hay que distinguir muy bien entre el Fernando persona y el Fernando personaje. El Fernando personaje es, bueno, lo han ido creando los medios de comunicación a través de leyendas, a través de mentiras, a través de tal. Ese Fernando personaje no tiene nada que ver con el Fernando de la cotidianidad, del día a día. En las distancias cortas, Fernando era siempre, por encima de todo y hasta las últimas consecuencias, un escritor. Se tiraba 12, 13 o 14 horas al día leyendo o escribiendo, es decir, en actividades conducentes a la literatura. Y ¿no hacía otra cosa en el día a día? Hombre, sí, hacíamos muchas más cosas, pero lo grueso de su vida películas. Era... Sí, claro, veíamos películas, íbamos al cine. Pues es que Fernando era un tío muy normal. Era un tío normalísimo. Pero si se tiraba 12, 13, 14 horas. Hombre, a lo mejor si el día que íbamos a ir al cine en lugar de 14 eran 6 horas, pero quiero decir, los días con Fernando empezaban a las 6:30 de la mañana y a las 7:30 como tarde estaba sentado en el escritorio o en una butaca, pues o con un libro o con el ordenador. Date cuenta también que, aparte de escritor, tenía una intensa actividad periodística a base de columnas y demás, con lo cual eso había que sacarlo adelante. Y escritor por encima de todo. Yo siempre digo que en los 7 años que compartí con Fernando, bueno, eso fue un máster en todos los sentidos, a nivel de escritura, a nivel de literatura, a nivel de cultura, a nivel de cine. Entonces, era sobre todo una persona buena. Las personas que de verdad conocieron a Fernando en estos 2 años, porque han transcurrido, y parece mentira, 2 años desde su fallecimiento, bueno, yo he estado viéndome con amigos y con amigas de Fernando y no ha habido una sola persona que me haya dicho una mala palabra de Fernando. Era un hombre bueno, en toda la extensión de la palabra bueno. Por encima de ser un hombre bueno, pues era escritor y por supuesto estaba adornado de una gracia, de un sentido del humor y de una simpatía que no me extraña nada que ahora que atravieso todavía este luto y este duelo, pues los días, como yo digo, duran como 3 otoños, porque claro, al pasar 24 horas con Fernando, yo tenía hasta la actividad de todo tipo, que claro que la ausencia es muy difícil de llevar. Y me preguntabas lo del cine. Claro que le encantaba el cine y le encantaba la música. Es verdad que un determinado tipo de cine y un determinado tipo de música abominábamos las modernidades, abominábamos la música moderna, y aunque no nos perdíamos un estreno de cine,
Es verdad que muchas noches en casa, al término del día, pues si teníamos que ver una película, pues siempre recurríamos a clásicos, ¿no? ¿Clásicos a qué te refieres? Bueno, pues cine de los años 50 hasta los y años 60. Sí, sí. ¿Cine español? No, no. No le solía gustar el cine español. De hecho, siempre lo decía, que el cine español no le gustaba. El cine español. No le gustaba. Su película de cabecera era La balada de Cable Hawk. De hecho, una de las canciones de esa... Y le gustaría Shogun y todo. Sí, y Peckinpah, y en fin. Y una de las canciones de esa película, de la balada de Cable Hawk, se llama Butterfly Morning, pues sonó el día de su funeral. Entonces, bueno, era un... Yo siempre digo, es un tipo que, independientemente de haber vivido muchísimas cosas y de tener una vida extensísima y muy rica de todo a la espalda, es verdad que estaba siempre a la vanguardia de todo, porque no se perdía nada. O sea, yo en la pandemia le hice una cuenta de Twitter y al cabo de 7 u 8 días acumulaba ya casi 20.000 seguidores. Al final llegó a 100 y pico mil. Yo me reí mucho porque yo al principio, pues yo creo que sería como el año 2018, le busqué alguna vez y dije, pero ¿cómo Drago? Tenía una cuenta falsa. No puede tener Twitter. Y cuando se la hizo, sí, la oficial, que es lo que estás contando, sí, yo le empecé a seguir y me hacía mucha gracia porque no paraba de escribir. Claro, es que él decía... Y digo, es que o sea, yo me lo imaginaba diciendo, se lo está pasando con Sí, se lo pasaba bomba. De hecho, él siempre decía, con la gracia que le caracterizaba, que había encontrado en Twitter un género literario, ¿no? Que eso de condensar o resumir una serie de ideas en 140 caracteres, pues que en algunos casos le suponía un reto, porque Fernando, bueno, era un escritor con una prosa muchas veces muy complicada, ¿no? Muchos matices, con muchas palabras extrañas, no tan conocidas. O sea, no es un escritor que leas de una forma sencilla. Él cuidaba hasta el más mínimo detalle. Era brillante en cada una de sus frases. Con lo cual, hombre, condensar todo lo que tenía en la cabeza en un pequeño tuit, pues muchas veces le suponía un reto, pero le encantaba, le divertía muchísimo. Y cuando ya descubrió, al principio había que ayudarle un poco, evidentemente, pero cuando se desenvolvía y se manejaba solo en Twitter, bueno, aquello se convirtió en una especie de vicio. Pararle un poco. Una especie de vicio, pero era muy divertido. Sí. Es más, ¿y le quedó algo por hacer? Es decir, ¿estaba escribiendo algún libro? Bueno, cuando falleció, o sea, ¿dejó algo a medias? Le quedó por hacer de todo, porque con 86 años, esa horrible mañana del 10 de abril de 2023, estábamos planeando un viaje a Dakar para ese verano. ¿Qué cabeza cabe que un hombre de 86 años pues viaje a Dakar? ¿En qué cabeza cabe también que yo haya pasado un mes entero en Tailandia y otro mes entero en Camboya con él cuando tenía casi 84 años? Quiero decir... O sea, los años antes habíais ido a Camboya y a Tailandia. Sí. Es que le encantaba Asia. Sí. Si quieres luego hablamos de eso. Entonces, pues le quedaban 1 millón de planes por hacer, porque... Fernando no tenía 86 años. Yo siempre decía, bueno, tú eres un hombre de 20 siempre años. Y es verdad, en ganas de vivir, en elan vital, en energía, me ganaba a mí. A mí me llevaba 58 años, que se dice pronto, pero es que son 58 años. Sí. ¿Cómo llevabais el tema de la edad? Porque eso yo creo que se lo pregunta a mucha gente. Bien, termino y ahora te cuento lo de la edad, con lo cual le quedaban infinitos planes por cumplir y además no paraba nunca, estaba siempre imaginando cosas. En el caso de la escritura, de los libros, no estaba escribiendo en ese momento nada, estaba un poco más concentrado en rematar cosas periodísticas y demás. Y sí, es verdad, claro que tenía ideas de libros, pero bueno, llegó la muerte y lo paralizó todo. Entonces, algo completo y algo cerrado para publicar, pues desgraciadamente no hay, porque en los últimos años había ido publicando pues alguna cosita que tenía suelta. En cuanto a la edad, es que no había edad. Es que es muy difícil trasladar. Yo siempre digo, ¿cómo demonios vas a explicar el color de una amapola a aquel que nadie contempló amapolas? Luego, ¿cómo voy a explicar a alguien que nunca se ha visto en una circunstancia como me he visto yo, que no existe la edad? Y es que no existía. Es que él era mucho más joven que yo. Entre él y yo se había creado una corriente alterna regada por 1.000 millones de cosas, por gustos. Ayanta siempre bromea y siempre dice, tú, Emma, te has comido a una vieja.
Y es verdad, yo tengo gustos pues que pues desde música, desde cine, desde literatura, etcétera, etcétera, que no son atribuibles a esta época, con lo cual, claro, encontré en Fernando un parque de atracciones, porque eran los años 60 puro y duro. Claro. Con lo cual se había creado un intercambio entre él y yo muy curioso e insisto, no existía la edad. Él era infinitamente más joven que yo. Con lo cual, esa parte entre él y yo solventada. Si me estabas preguntando un poco por la opinión pública, pues te diré que evidentemente chocaba. A Fernando se le habían ido atribuyendo una serie de cosas y claro, de pronto llego yo con 24 años, pues la nueva pareja de Sánchez Dragó, con la que se lleva 58 años. Y es verdad que no nos cortábamos un pelo, porque no había que cortarse un pelo en nada. Entrábamos, salíamos y nos lucíamos, porque... sí, bien por él. Claro, no, y por mí. Y por mí, porque yo, claro, he tenido una suerte extraordinaria. O sea, es, desde luego, la historia de mi vida. No, está claro, está claro. O sea, viviste con un genio. Claro, y yo lo sé y me hago cargo, es extraordinariamente difícil conseguir que la gente comprenda lo que yo quiero decir, pero efectivamente es convivir con un genio. Porque era un genio, ¿no? Era un genio. Porque es que yo cuando le conocí, eso se nota. Es decir, cuando tú conoces a una persona que es extremadamente inteligente, eso se nota, se ve. Bueno, él tenía una serie de habilidades que... Quiero decir, yo, al igual que tú, soy periodista y a lo largo de los últimos años, pues por trabajos o por entrevistas, pues he ido conociendo también a muchos escritores, a muchas personas del arte, de la cultura, de la literatura. Y en el caso de Fernando, es que era algo más que ser un genio. Había dedicado toda su vida a leer. Con 9 años había leído a Virgilio y a Ovidio, quiero decir. O sea, cosas un poco insólitas, ¿no? Para un niñito de 9 años. Pero bueno, eso le fue dando una cultura que siguió cultivando a lo largo de toda su vida. Con lo cual, es verdad que había trabajado esa cabeza, esa memoria infinita que tenía Fernando, que te podía relatar y describir y decir de carrerilla hasta fragmentos de libros ya olvidadísimos. Pero tenía algo más, que era la gracia, que era el ser buen tipo. Cuando yo lo conocí, yo dije... Muy campechano, bueno, ¿no? Es un... Sí, bueno, campechano, pero sobre todo buen chaval, o sea, buen chico. Sí. Y eso se notaba. Y yo qué sé, pues en la vida un poco más familiar eso rezumaba, ¿no? Por todas las esquinas. Entonces, llegó un momento en el que yo dije, bueno, pues que murmuren, ¿no? Que murmuren los demás. Esto es tan viejo como el mundo. Es la historia entre un hombre y una mujer. No existe la edad, porque es que no existía, y es tan sencillo pues como comprender que yo me enamoré de Fernando Sánchez Dragó y Fernando Sánchez Dragó se enamoró de mí. Y además, esto lo comentaba el otro día con una amiga, en mi caso, en mi historia, hay una cuestión muy mágica. Y es que Fernando ha tenido una lista, en fin, infinita, ¿no? de mujeres, y con todas ellas ese romance, esa historia de amor, pues se rompió, fracasó, se truncó. En mi caso, no. En mi caso, llegó la muerte y me lo arrebató. Pero la historia de amor estaba intacta. Con lo cual, este libro, estas entrevistas, pues también son una especie como de declaración de amor, ¿no? Porque mientras que uno de los dos, que en este caso pues, he sido yo, quede aquí, ¿por qué no va a seguir esta historia de amor? Y además, la historia estaba tan adornada de todo tipo de referencias literarias, quiero decir, es que es una cosa que te pasa una vez en la vida, ¿no? Compartir vida con una persona como Fernando. Uh-huh. Antes te preguntaba si le quedó algo por hacer. ¿Tú crees que a Fernando le hubiese gustado ganar, por ejemplo, el Nobel de literatura? Porque yo creo que, no sé, alguna vez le escuchaba en algún programa hablar, hablaba de Camilo José Cela y tal. Yo recuerdo ese pique, entre comillas, que había entre Camilo José Cela y Paco Umbral, por ejemplo. Sí. Porque Paco Umbral yo creo que quiso ganar lo que ganó Camilo José Cela, pero claro, Fernando sí que tuvo una producción literaria muy, muy bestial también. Era uno de los grandes escritores de nuestra época. Yo creo que si no se estudia ya, se estudiará en los libros de literatura. Ojalá. Seguramente. Ojalá. Como uno de los escritores de esta época.
¿Y te hablaba del Nobel o no? Bueno, a ver, Fernando siempre decía que él no era escritor, y esto es una cosa que puede chocar, no era escritor para que la gente lo leyera. Quiero decir, él, el hecho de escribir era una pulsión que él tenía, una vocación realmente. Con lo cual, todo el tema de vender libros, de ganar premios, etcétera, etcétera, siempre como que lo miraba, lo dejaba un poco de soslayo, ¿no? Le daba igual. Yo al principio no me lo creía porque yo dije, caray, aquí el que escribe un libro, oye, está también un poco a vender y a ganar premios, ¿no? A nadie le amarga un dulce. Y conforme fueron pasando los años, Fernando, todos los premios literarios, incluido El Planeta, los iba acumulando en un ataúd en Castilfrío, en Soria, en la casa de Soria. En cierta ocasión encontró un ataúd de velar en las calles de Soria, ya, bueno, pues retirado para No me digas que tenía el premio Planeta en un ataúd. Sí, pero sí hay fotos y están publicadas, ¿sí? se pueden ver en internet. Y entonces no solo el Planeta, sino también, bueno, pues innumerables premios que le habían ido concediendo a lo largo de su vida, pues estaban todos perfectamente colocados sobre el ataúd. Y entonces yo al principio lo cogía un poco con alfiler, ¿no? El hecho de que no le hubiera gustado ganar premios. Y luego me di cuenta de que no, que en realidad está muy bien ganar el Planeta, está estupendamente, o sea, ojalá. Yo creo que es el mejor premio que hay en España, ¿no? Sí. O sea, el más prestigioso. El más, ¿no?, prestigioso, sí, también por la trayectoria que lleva y demás. Hubiera sido fantástico que le hubieran dado el Nobel, merecidísimo Nobel, en mi opinión, para Fernando, pero a fin de cuentas comprendí que escribía por escribir, y eso me lo demostró en la pandemia. Cuando fundamos La Retaguardia, él y yo casi sin conocimientos informáticos, o sea, para montar una web y lanzar un semanario que tenía, yo no sé cuántas secciones tenía, y recogíamos artículos de todo el mundo y lo hacíamos sin un duro y a cambio de nada, y él escribía religiosamente todas las semanas y se encargaba pues de recopilar artículos y sacar adelante este proyecto, con lo cual me di cuenta de que era una vocación, y eso lo llevó hasta las últimas consecuencias. Es que me acuerdo de eso, de La Retaguardia, y me acuerdo cuando le conocí, que estuvimos hablando de eso, y me dijo, claro, es que, bueno, luego no fue muy bien, porque lo veía como complicado y tal. Y yo me acuerdo que le dije, Fernando, pues, no sé, tengo algunas ideas para poder relanzar el periódico, y me dijo, pues escríbeme, a ver si lo podemos volver a tal, no sé qué. Y me decía, cuando ¿qué va? No. Si al final nada. Ya. Pero sí, esto... Él como que estaba muy interesado, se le veía interesado en pues, las nuevas tecnologías, en volver a relanzar todo eso de La Retaguardia. Bueno, no era interés en las nuevas tecnologías, porque él a Internet le llamaba, y además con un desparpajo increíble, le llamaba la araña. O sea, él, claro, Fernando también era una contradicción en sí mismo, porque abominaba las redes, Internet, etcétera, pero luego se lo pasaba bomba en Twitter. Con lo cual, bueno, también hay cierta contrariedad en el carácter de Fernando, sobre todo con estos temas, con los tecnológicos. En el caso de La Retaguardia, no le interesaban en absoluto las nuevas tecnologías. Lo que ocurre es que el padre de Fernando, que había sido un periodista extraordinario en los años 30 en España, y que al estallar la guerra civil se baja al sur para cubrir esos inicios del conflicto, lo matan. Lo pasean en la guerra. Fernando nace 2 meses después de ese fusilamiento, y es un hijo completamente póstumo. La madre de Fernando, embarazadísima, cuando el padre, Fernando Sánchez Monreal, sale de la calle de Lope de Rueda al sur, al ojo del tifón, para cubrir esa noticia, la madre de Fernando le dice, quien busca el peligro en él perece. Y así fue, o sea, falleció, bueno, lo fusilaron. Entonces siempre quedó en Fernando esa cosa de emular un poco la trayectoria periodística del padre, llevar la antorcha hasta el estadio, o sea, conseguir lo que ese padre, que hubiera sido un periodista brillantísimo en esa época, pues no pudo conseguir, ¿no? Que lo consiguiera Fernando. Hay una anécdota muy bonita que está contada en este libro. En los años 60, en el 68 me parece que es, en la primera incursión de Fernando en Japón, le encargan una serie de artículos, el ABC, y entonces él los envía. Y como no podía poner su nombre real porque ya empezaba a estar un poco buscado por el tema del exilio, pues firma como su padre, como Fernando Sánchez Monreal. Con lo cual, pues era un poco eso, no emular, sino rendir homenaje a ese padre asesinado. Sí. Además le dan el Premio Nacional de Literatura por Garo Eliseabidis. Sí, por Garo Eliseabidis, y es un premio que se lo podrían haber dado a su padre, ¿no?
Bueno, a ver, el padre era fundador de la agencia Febus y de la agencia Noti Sport, dos de las agencias más punteras. Es que no sé, esto no sé si lo he leído en tu libro o te lo escuché en una presentación que hiciste. Sí, está un poco contado, pero no es que le hubieran podido dar el premio a su padre, sino lo que cuento, y eso es verdad que está escrito en Querido Nano, es que él se entera de la noticia de ese premio a bordo de un taxi. O sea, él estaba yendo a comer a casa de su madre y el taxista, bueno, pues sintoniza un poco la radio y estaban dando los nombres de los premiados en los premios nacionales de aquí de España. Sí. Y entonces él se entera. Y al subir a esa casa familiar de Lope de Rueda, le dice: mamá, me han dado el Premio Nacional de Literatura por Garroris y Avidis. Evidentemente la madre rompe a llorar, hasta yo me emociono, y en ese abrazo de madre a hijo lo que piensa Fernando es, bueno, en justa correspondencia, este premio lo he ganado yo por escribir este libro, pero este premio pertenece a mi madre, por supuesto, pero también a mi padre, porque es que sin ellos no hubiera podido estar aquí. Y además el padre debía de ser también otro crack de las letras. Otro polvorín, sí, te digo, o sea, uno de los periodistas más brillantes que había, con 20 y pocos años había fundado... Fernando salió a su padre en eso, ¿no? Un poco. Bueno, su madre, doña Elena, está en la portada de ese libro, es otro personaje clave, no solo en la vida de Fernando, sino también, si me apuras, clave en mi vida. Una mujer medio francesa, medio alicantina, que en el año 37, cuando Fernando, hijo, tenía 1 año, y al conocer la noticia del asesinato del amor de su vida, de su marido, cruza media España en una avioneta para llegar a Orán y desde ahí recorrer un país en llamas para tratar de buscar los restos, la sombra, lo que sea de ese difunto marido, ya te da un indicio de lo que era esta mujer. Y luego la vida de Elena también ha estado plagada de aventuras. Es una mujer clave para la vida de Fernando. Fernando es lo que es gracias a la sombra del padre, pero también gracias a la educación de su madre Elena. Ella le educó dejando que su vida viviera, ¿no? O sea, libertad, alas y, por supuesto, siempre mucho entendimiento de un hijo, pues, que se casaba en la cárcel, que se tuvo que ir al exilio, que pasó por Carabanchel 3 veces y que recorría el Sáhara a bordo de un Land Rover destartalado, ¿no? Con lo cual, bueno, claro, ese premio pues era de esos padres que hicieron una criatura tan grande como Fernando Sánchez Dragó. Fernando, hablábamos antes de que, bueno, se ponía el mundo por montera, le daban igual las críticas, era un espíritu libre, le encantaba viajar, tal. Y en los últimos años de su vida, bueno, yo creo que no los últimos, solamente los últimos años. Él se había siempre vinculado con la política, pero sobre todo en los últimos años se vinculó con la política. Eso es un hecho. Se vinculó concretamente con Vox, con el partido Vox y con la Fundación Disenso, que era que es la fundación de Vox. Si me apuras... y allí recibió muchísimas críticas por vincularse con Vox. Bueno, la vinculación... Que eso fue otra aventura que hizo. La vinculación de Fernando con el Partido Comunista y la vinculación de Fernando con Vox tienen el mismo germen. Fernando se... Rebeldía. Claro. Yo veo la rebeldía en eso. Claro. Rebeldía pura y dura, insumisión. Entonces, en los años 50, Fernando, niñito bien, insisto, del barrio de Salamanca, hubiera deseado ir a África a cazar leones, pero caray, no podía. Con lo cual, ¿qué se podía hacer para correr aventuras? Pues cazar a otro león, ¿no? Estaba en España y se llamaba Franco. Y para cazarlo, pues ¿qué podías hacer? Militar en el Partido Comunista y rezar para que con un poquito de suerte te metieran en la novela galería de Carabanchel y compartieras celda con padres fundadores, o con los que luego iban a ser padres fundadores de esta santa patria, ¿no? Sí, sí. Y la vinculación... Lo disfrutó, ¿no? Era como un parque de atracciones es que lo hubieras disfrutado tú y lo hubiera disfrutado yo. O sea, Enrique Mújica, Gallardón padre, Ramón Tamames, Fernando. Quiero decir... todos metidos ahí en Carabanchel. Todos metidos en Carabanchel. Jugando a las cartas ahí. Y a las chapas. Sí, quiero decir, un parque de atracciones. Sí. Y yo creo que ese mismo espíritu pues le lleva a vincularse infinitos años después con Vox. Yo pasé 4 días con Santiago Abascal,
con Kiko Méndez Monasterio y con Fernando, bueno, y conmigo misma en Castilfrío cuando estábamos escribiendo ese libro que se llamó España vertebrada, Sí. conversaciones con Santi Abascal. Y lo que le llamaba la atención a Fernando, sobre todo en los primeros tiempos, era un poco el sentido épico que tenía Vox. O sea, Que iba a salvar a España. bueno, La épica, ¿no? Sí, de la salvación de España. pero épico entendido en el sentido, bueno, no podemos tolerar, o sea, esto que está pasando y por tanto hay que reaccionar. Y es verdad que Vox reaccionó con mucha fuerza y Sí, eso un sí. poco pues le llamó la atención a Fernando. Y es verdad que luego encontramos un hueco con disenso para hacer aquellas cenas culturales que hacíamos y demás, pero el germen es el mismo, es rebeldía. Es osadía, es apoyar las causas en las que él creía. Y es verdad que hubo mucha crítica cuando empezó a apoyar a Vox porque bueno, todo el mundo sabía de la militancia de Fernando en el Partido Comunista. Oh. Pero es que el mismo Fernando, a principios de los años 70, al volver del exilio, él se da cuenta de que el Partido Comunista no es más que una especie de catecismo. Oh. Salió muy rebotado, como rebotado salió Tamames, que se ha vinculado también a Vox. Entonces, bueno, es lo mismo. Sí, yo entrevisté a Tamames hace unos años en su casa. Tiene una casa espectacular, sí. Cerca del Bernabéu. Sí. Y me contaba que él fue comunista, que era, ¿cómo me decía? Era pecero, que eran peceros del PC, pero que no eran comunistas. Claro. Y eso él le daba un significado que era que ellos estaban contra el franquismo, claro, porque no querían imposición y por eso estaban con el PC. Claro, pero que luego cuando desarrollan el tema del comunismo, eso la dictadura del proletariado y tal, claro, Tamames le decía, creo que era Carrillo, esto me lo contaba Tamames en la entrevista, le decía que, hombre, ¿cómo van a intercambiar ahora una dictadura por la otra? Que esto no es así. Y es verdad, le pasaba un poco, ¿no? Me recuerda mucho. Le pasaba un poco a Fernando. Es lo mismo. Es lo mismo. Y efectivamente, hombre, pues niños de 20, de 21 años no eran comunistas, evidentemente que no eran comunistas. Luchaban contra lo que luchaban, pero a medida que fueron creciendo y evolucionando se dieron cuenta, y esto que me cuentas de Tamames viene a confirmar un poco lo que decía Fernando, pues un poco lo mismo. Con lo cual, bueno, las críticas, claro que había críticas, pero también hay que entender un poco y contextualizar cómo realmente fue la historia. No te he preguntado antes, hablando de críticas y tal, de tu relación con Fernando, que me has contado antes que las tuvisteis por el tema de la diferencia de edad y tal, y os daba un poco igual. ¿En tu familia qué te decían? Cuando de repente, oye, mamá, estoy con Fernando Sánchez Dragó. Es que... Bueno, yo aquí siempre digo que... Estoy saliendo con Dragó, es que es impresionante. Yo aquí siempre digo que mis padres y mi familia no tienen nada que ver con este mundo de Fernando, de las letras y demás. Sí, lo verían raro, y por tanto no hablo de este tema. No hablo de este tema. No, porque son personas son personas completamente anónimas y no le importa a nadie eso. Vale. Pues corremos así una cortina. Ha pasado un ángel. Ha pasado un ángel. Emma, Fernando le gustaba mucho, le encantaba Asia, todo el mundo asiático, el mundo oriental, el budismo, todo esto. Incluso yo le he escuchado, él escribió un libro sobre Jesucristo que decía que la carta de Jesús al Papa. Sí, que decía que Jesús había ido a la India y había recogido los conocimientos de Siddhartha y de Buda y tal, y que luego los había llevado a Jerusalén y que allí había predicado y tal. O sea, como que Fernando veía el budismo y las filosofías orientales como el origen un poco incluso del monoteísmo, ¿no? O sea, del cristianismo, del islam. Entonces, ¿por qué le gustaba tanto Asia? Bueno, Asia... O sea, parece como que aborrecía a Occidente y... Sí, lo aborrecía. No tanto por la religiosidad, porque la religiosidad no era en un primer término importante para Fernando, al igual que tampoco lo era la política. Me ha venido ahora a la cabeza una frase que siempre decía, y es muy cierta, entonces repetía machaconamente: no tengas ideologías, ten ideas. Y es verdad. Y si Fernando no tenía tampoco una ideología perfectamente definida, y si la tenía, desde luego no la mostraba, ¿no?
Pero en el caso de Oriente, bueno, a él le marca extraordinariamente un viaje que hace cuando llega por primera vez a las escalinatas del Ganges y ve amanecer. Está también contado en el libro, y entonces desfilan ante sus ojos, pues desde princesas hasta tullidos, hasta tal. Entonces ve en ese momento la magia del mundo y se produce en esos momentos una especie de conversión, una espiritualidad, ¿no?, que lo inunda, y vuelve, bueno, sigue todo ese viaje por Oriente, pero ya con una mentalidad cambiada. Fue una revelación. Como revelación tuvo un año antes de morir en Grecia, en un viaje que yo hice con él. Y bueno, le empezó a interesar todo este mundo oriental, Japón, la India, Tailandia, Camboya, Vietnam. También es verdad que hizo viajes riquísimos, ¿no?, por todos estos países, y todo eso fue troquelando una parte del carácter, porque Fernando, al igual que todos, no cabe en una definición. Fernando es escritor, Fernando es lector, Fernando es viajero, Fernando es hombre, pero es todas esas cosas al mismo tiempo, no es solo una de ellas. Entonces, esta espiritualidad, esta revelación que tuvo, pues le acompañó, claro, hasta el final de sus días, y encontró en Oriente seguramente un modo de vida. Iba a decir relajado, pero no es relajado, un modo de vida diferente al que había y al que hay en Occidente. Unas costumbres mucho más arraigadas en la tierra, pero mucho más libres. Quiero decir, por ejemplo, estaba completamente enamorado de Japón, ¿no?, del funcionamiento de Japón, de la perfección que rodea a todo el mundo nipón y que últimamente pues no encontraba en Occidente. Con lo cual, bueno, podemos hacer muchos matices, ¿no?, en eso, pero el tema de Oriente, pues desde aquella madrugada a orillas del Ganges, cuando él siente, pues eso, es una conversión, pues empezó a estudiar y empezó a descubrir todo lo que luego le llevó a escribir el Gárgoris y Avidis. El Gárgoris y Avidis no es más que todo ese conocimiento, bueno, una parte de ese conocimiento trasladado al rito, al mito y a la historia, en muchos casos mágica, de España, con lo cual, claro, fue providencial en su vida ese cambio. Yo lo recuerdo en algún programa que se ponía como una camisa japonesa, como un kimono. Sí, o un yukata, un kimono, un yukata. Con sus gafas y, sí. con el vestido de japonés. Sí, claro. De hecho, cuando yo hice aquel viaje de 2 meses por Tailandia y por Camboya con él, una temeridad, por otra parte, porque le podía pasar algo. Claro, o sea, no existía la edad, pero bueno, en el fondo ahí estaba, ¿no? A pesar de que estaba muy ágil. Y además, Fernando estaba mal del corazón, ¿no? Bueno, le habían hecho una operación de bypass y demás, y una válvula en la aorta. Pero bueno, fue un poco restañar una herida. Luego su vida continuó perfectamente hasta que llegó el infarto en esa mañana. Pero bueno, en el viaje que hicimos a Tailandia, claro, de alguna forma Tailandia está desgraciadamente masificada también por el turismo, pero conocí en algunos barrios, en algunos pueblitos, no solo en Tailandia, sino también en Camboya, pues esa Tailandia y esa Camboya de los años anteriores, ¿no?, de cuando Fernando la había conocido. Y fue ahí donde comprendí por qué le había azotado con tanta fuerza esa forma de vivir oriental. Y bueno, y lo aplicaba, no sé, pues por ejemplo en las casas de Madrid o en la de Soria, no había camas normales, dormía sobre un futón. Y la decoración pues tenía también ciertos toques orientales, ¿no? En la casa de Madrid era como estilo oriental. Claro. Sí. Puertas correderas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, correderas de bambú, con cosas de estas. Entonces, bueno, había una parte, sobre todo, hombre, en los primeros años, de mucha espiritualidad. Luego es verdad que eso se fue diluyendo un poco, pero también había una parte de gusto por las formas, por los colores, por tal. Yo la primera vez que llegué a esa casa de Fernando para hacerle precisamente una entrevista, me quedé sorprendida por la cantidad de cachivaches, recuerdos, estampitas, figuritas traídas de todas las partes del mundo. Y precisamente eso, ese gusto por todo, por el horror vacui que padecía, es un poco el carácter de Fernando. Es que es imposible quedarte con algo, porque tienes que verlo en conjunto.
¿Se arrepentía de haber nacido español? Él lo decía en un programa. Bueno, eso siempre lo decía, además con solemnidad, decía, me arrepiento profundamente De haber de haber nacido nacido español, ¿no? Yo de haber bromeaba, nacido en un país, decía, donde se malduerme. sí, Donde, sí, yo bromeaba mucho con él, con este tema, porque yo le decía, donde la envidia es deporte nacional, decía, donde tal, lo de... Sí, sí, bueno, lo y además sacaba. había buscado algunas palabras muy simpáticas para definir a España. Me acuerdo, croquetonia era una de ellas y cosas así, pero Porque decía que en Japón todo funcionaba. sí, Que, bueno, todo funcionaba, pero que la gente se tenía que levantar con el canto de los pájaros y que se tenía que sí, acostar cuando caía el sol y claro, tal. yo bromeaba mucho con él porque yo le decía, también es verdad que él me picaba, ¿no? Hablando mal Sí. de España, yo le decía, bueno, pues desde luego no te gustará nada España y lamentarás profundamente haber nacido español, pero desde luego tu producción literaria ha estado en muchos momentos basada En japonés no escribía. Claro, ha estado basada en el país en el que has nacido. Y bueno, lo decía pues cuando veía algo que no le gustaba en España, pero luego, por ejemplo, hay otros momentos, y este que te voy a contar está recogido en Querido Nano, cuando él vuelve del exilio a España. Él siente la necesidad de regresar a su país y le va pesando cada vez con más fuerza el hecho de España, de regresar al terruño, etcétera, etcétera. Y cuando él llega, y bueno, llega a firmar unos papeles en Carabanchel, lee en la calle del Doctor Cortezo un rótulo renegrido en una fachada que ponía Taona. Y él, al leer esa palabra tan de aquí, ¿no? Tan de su tierra, pues rompe a llorar. Y esa historia a mí me la contó varias veces y siempre terminaba llorando, a pesar de que hubieran pasado 10, 20, 30, 40, 50 o 60 años. Entonces, Era una redención, ¿no? es verdad que había muchas cosas que no le gustaban de España, y es verdad que Fernando era en muchos casos, hombre, un poco exagerado, ¿no? Al decir las cosas, tenía ese carácter, muchas ocasiones vehemente. ¿Le molestaban cosas de Muy España? español el carácter. Claro, ¿le molestaban cosas de España? Claro, como me molestan a mí. Pero bueno, como todo, hay que cogerlo con alfileres, ¿no? Tampoco pueden prevalecer siempre, según qué momentos, en televisión como este, de lamento profundamente Es haber que además nacido lo dijo en un español. programa Claro, muy visto, que era el de Jesús Quintero, me parece, Ratones sí, Colorados. claro, entonces no vale quedarse siempre con una de estas frases que parece que sientan cátedra. Te pongo un ejemplo que tiene mucho que ver con Fernando. Tampoco vale quedarse o vale bautizar de borrachín a Fernando Arrabal por aquella cogorza Bueno, eso fue maravillosa impresionante. en El Sol de Medianoche, me parece que era aquel programa de Fernando, ¿no? Cuando decía el milenarismo va a llegar. No vale quedarse. Va a llegar, No vale va a quedarse, llegar. claro, pero no vale quedarse con eso, porque Arrabal, por ejemplo, es un autor Y Fernando le decía, Raval, magnífico. por favor, siéntate. Sí, o Campillo sujetando la mesa, quiero decir. Pero es que no cabemos en solo una frase, no cabemos en solo una idea, no cabemos en un encajonamiento, no es posible. Y mucho menos con una persona como Fernando. Que aquí en España, hablabas del terruño, ¿qué ciudad consideraba su casa? ¿Soria, Madrid, Alicante? Pues cada una lo consideraba de alguna forma diferente. Madrid es la ciudad en la que nació, Alicante fue la ciudad de los veraneos y la que más vinculada estaba a su madre. Y en cambio Soria es probablemente la más mágica. Soria es la ciudad de su edad adulta, de su madurez. Es donde se encierra a rematar la escritura y la redacción de Gárgoris y Avidis. Es donde escribe muchos de los libros que luego fueron llegando. Y es la ciudad de Machado, es la ciudad de Leonor, es la ciudad también de cierto mundo esotérico, ¿no? Con los campos de brujas que había en los pueblos cercanos a la ciudad propiamente de Soria. Y bueno, es donde está enterrado. Entonces sí, probablemente sea Soria. Soria, ¿no? Soria. Ahora que hablas del esoterismo y demás, ¿era creyente? ¿Creía en alguna religión, en el más allá? Creía en la suya. ¿Cuál era la suya? Pues la suya estaba llena de, pues un poco como he aprendido Una mezcla, a hacer ¿no? yo, una mezcla, un De remix. budismo con... Claro, la suya, porque es que en el fondo es lo Pero que... creía en Dios. Pues es una pregunta muy difícil de responder. A su manera, ¿no? A su manera. A su manera. Y probablemente
creía en Dios más de lo que él pensaba. Probablemente. Es que me estoy acordando, no sé si se puede contar un viaje que hicisteis a Grecia. Ah, sí, claro. Sí. Siempre, sobre todo, bueno, fue un viaje Es que también. me lo contó él, entonces no sé. Bueno, te lo contó él y está publicado. O sea, él escribió, Vale. Él escribió sendos artículos de aquel viaje. Fue un viaje muy gracioso. Lo hicimos acompañados por Javier Sierra y Luis Alberto de Cuenca. Es que me dijo que estaba recopilando como información sobre San Juan, ¿no? Sobre Bueno, el Apocalipsis. él quería escribir efectivamente algo relacionado con el Apocalipsis y coincidió, íbamos a dar una serie de conferencias, él tenía los famosos encuentros eleusinos, Sí. unas charlas filosóficas que daba, y convencidos por Javier Sierra y por Luis Alberto, pues nos fuimos a Eleusis, cuna de la filosofía, ¿no? Y ahí estuvimos dando unas charlas y al término de esas charlas me dijo, amor mío, nos vamos a Patmos a seguir los pasos de San Juan. Y dije, bueno, pues nos vamos a Patmos. Ir a Patmos es dificilísimo. Es una isla del Dodecaneso a 30 o 32 kilómetros de la costa turca. Volamos desde Atenas hasta Samos en una avioneta de hélice. De Samos cogimos un ferry a Patmos y bueno, pues descubrimos la isla, una isla muy pobretona, muy de pescadores, y visitamos la gruta de donde San Juan tuvo esa revelación, por donde se coló esa Trinidad, esos 3 rayos, donde él sintió todo ese estruendo y donde, bueno, pues dio fe, ¿no? de esa iluminación que tuvo. Visitamos la gruta, hicimos todo tipo de barbaridades y al terminar, al salir de esa gruta, ebrios que de no vida... se pueden contar. No, porque son de 2 rombos. Al salir de esa gruta, pues insisto, ebrios de vida, salimos a bebernos y a comernos Patmos y esa noche él tuvo su propio apocalipsis, o sea, su propia revelación. Bueno, una especie de inconveniente, sí, de inconveniente médico y esas son las aventuras que te podían pasar con Fernando, porque a las 5 de la mañana, perdida yo en una isla del Dodecaneso, un hombre que se estaba poniendo realmente enfermo, yo lo único que pensaba era cómo demonios salimos de aquí. La historia es muy larga de contar. Él la escribió, se puede localizar el artículo, se llama La Odisea. La Odisea. La Odisea es la Odisea 1 y la Odisea 2. Está publicada en la Gaceta de la Iberosfera, por si alguien quiere leerla, que se deleite con esa historia que está muy bien contada, como las contaba Fernando. Y bueno, pues sí, él sintió también esa revelación y luego de Patmos pues nos derivaron a Aleros, a otra isla, y eso es otra historia también larguísima de contar, pero no exenta de mucha diversión cuando yo ya vi que aquello pues salía para adelante y no iba a pasar nada grave, pero claro, eran esas aventuras. Y el barco que os recogió se llamaba Dragó 500 y hay fotografías, de hecho están publicadas en ese artículo. Eso es impresionante. Claro, es impresionante, pero también es verdad que llevaba su apellido y además él cuando me lo contaba como con la creencia de que algo místico le estaba pasando. Claro, es que son me decía, las no, famosas... Rodrigo, porque claro, mira, y un barco... Son las famosas sincronías que suceden y que bueno, que eso existe. Que esas cosas pasan y que el caso de la lancha que se llamaba Dragó 500 y que, insisto, está publicada, fotografiada y publicada en internet, bueno, pues es muy evidente porque lo puedes leer, pero si estás un poco pendiente, si tienes los reflejos un poco activados, muchas veces te das cuenta de que lo que tú estás viviendo en este plano está quizá adornado por otros planos. Y eso existe y en eso Fernando pues creía a pies juntillas, ¿no? Y bueno, merece la pena también. Fernando tiene un libro que se llama La del alba sería, Mis encuentros con lo invisible, y da cuenta en ese libro un poco pues experiencias que él tuvo, ¿no? con este tipo de cosas, y merece la pena porque desde luego algo tiene que haber, y señales como la de Dragó 500 por supuesto que existen. Uh-huh. ¿Qué otras has tenido así con Fernando? ¿Has tenido alguna experiencia mística aparte de eso? Sí, hombre, además de todo tipo. Pues... De que digas, es algo paranormal, o sea... Sí, ha habido algunas cosas. Él, por supuesto, era una persona que tenía esa intuición mucho más desarrollada que yo, y yo además estoy corroída por un miedo con ese tipo de cosas que tampoco me permite ver mucho, pero sí, claro, él tuvo alguna historia. Date cuenta también que él, sobre todo en los años 60, con el advenimiento de los hippies y de la ingesta de LSD y etcétera, bueno, pues él desarrolló una subconsciencia que no tiene todo el mundo y que por tanto estaba alerta de cosas que sucedían, y quizá lo más paranormal
que se pueda contar ahora aquí que me ha pasado con Fernando, pues es esa mañana en la que fallece, cuando él, agarrado a mi pecho, mientras iban llegando los servicios de emergencia, él me dice, amor mío, es que me muero. Con una lucidez y con un aplomo que, bueno, yo había visto a Fernando enfermo en muy pocas ocasiones, porque no era una persona enferma, más allá de la dolencia de corazón que tenía, y en ese momento yo dije, caray, es que se está muriendo. Se está muriendo. Y esa forma de mirar que tenía, esa forma, cuando yo le decía, no te vas a morir, que ya están subiendo los médicos y tal, me dice, es que me muero. Y claro, eso es una revelación. Y es una cosa muy paranormal, ¿no? Acompañar al amor de tu vida en ese tránsito que es la muerte, sobre todo cuando estás siendo consciente de que él sabe que se está muriendo. Que es muy difícil de trasladar esto. Y claro que he tenido una suerte inmensa al ser la última pareja de Fernando y al convivir con él. Pero también ha sido un infierno, o sea, verlo morir, porque además es... Bueno, es que no sé, no tengo palabras, ¿no? El hecho de que él supiera que estaba acabando. Fue de repente, claro. Sí, en 3/4 de hora. Sí, además, hombre, impacta mucho, sobre todo cuando estabas hablando, como estamos tú y yo ahora, en un diván, pues del viaje que íbamos a hacer por ¿Estabais en ese sentados? verano. Sí. ¿Así en un sofá? En un sofá de Castilfrío. Y bueno, pues Y de repente se empezó a encontrar mal. Sí, se empezó a encontrar mal y fue un poco la muerte del héroe, ¿no? O sea, no tuvo una dolencia, no tuvo un sufrimiento, no tuvo nada. Nada, fue un abrir y cerrar de ojos, fue la muerte del héroe, donde él quería, como él quería, y claro, yo lo que me llevo es haberlo visto, o sea, me lo llevo muy a mi pesar, quiero decir. Sí. Quiero decir, o sea, Fernando ponía muchos retos, ¿no? Porque, bueno, convivir con él era facilísimo, pero, hombre, estabas con un gigante, ¿no? También tenías un poco que sacar pecho y aprender una serie de cosas, pero el reto más difícil que me ha puesto ha sido... Y él lo aceptó, muerte. o sea, claro, porque hay gente que tiene un mal morir, es decir, que se resiste. No, él, bueno, era una persona muy especializada en cuestiones de la muerte. Le encantaba hablar, había escrito, había estudiado. ¿Hablaba mucho de la muerte? Sí, le gustaba mucho, tenía también un humor negro. ¿Y él hablaba de su muerte? Bueno, de la suya, de la mía y de todo el mundo, porque es que le encantaba ese tema. También con mucho humor negro, con mucha gracia, lo tenía pensado todo, o sea, tenía comprada la parcelita en el cementerio donde está enterrado, pensado el epitafio, la licencia que había que pedir al burgo de Osma para poder enterrarse, quiero decir, o sea, estaba todo ya perfectamente apañado. Y le encantaba, le gustaba la muerte, porque es que formaba parte de la vida, y además la muerte como elemento cultural, o sea, como algo que realmente hay que estudiar. No solo la muerte, no solo ese paso, sino también lo que pueda haber, ¿no? Después de la muerte. Con lo cual, bueno, eran amigos íntimos, él y la muerte, porque, hombre, había pasado muchas décadas, ¿no? estudiando ese fenómeno. Y claro que lo asumió, o sea, claro que supo que era consciente, vamos, tan consciente como que me dijo, amor mío, me muero. Y así fue. Recuerdo que al funeral, ¿no? Y al entierro fue muchísima gente, fue incluso Santi Abascal, ¿no? De Vox. Sí. Claro, fue mucha gente porque te decía al inicio, ¿no?, de esta entrevista que Fernando era una persona muy querida para quienes realmente conocieron al Fernando de verdad, al que conociste tú, al que conocí yo. No al Fernando que construyeron un poco según qué medios de comunicación. Y sí, claro, el funeral fue multitudinario, ¿no? Además, bueno, pues rodeado de amigos que quisieron asistir. Emma, ¿vas a volver a escribir otro libro? ¿Hay a lo mejor algunos escritos por ahí de Fernando a lo Tolkien que haya dejado así por ahí a mano, que se pueda hacer un libro, que se pueda rehacer algo de su obra? Hombre, es difícil porque ya te digo que Fernando... O sea, te digo lo de Tolkien porque cuando muere Tolkien, él deja un montón de escritos a mano y tal, que luego su hijo va recogiendo. El Silmarillion me parece que lo escriben con pedazos de cosas que él dejó por escrito. Entonces, claro, todos los grandes escritores
dejan retazos, ¿no? de cosas, de obras por empezadas, de... Bueno, yo, como te decía, la verdad es que Fernando exprimió mucho toda su producción, no solo literaria, sino también periodística. Tiene, me parece que son 4 volúmenes de libros que recopilan pues, sus columnas, sus tribunas, etc. El último libro, aparte del segundo volumen de las memorias, Algo Corredor, fue un guión de cine que él había escrito en los años 80. Y bueno, un poco pues exprimió, ¿no? Hasta las últimas consecuencias todo lo que tenía. No queda nada por publicar de Fernando. Que pueda haber alguna nota. Bueno, yo siempre digo, yo me enamoré de Fernando y Fernando se enamoró de mí por carta. O sea, cuando nos conocimos pasamos un mes entero separados por circunstancias, por viajes y demás, y nos enviamos 600 cartas cruzadas entre él y yo. Hombre, claro que sí, rascas, encuentras. Pero bueno, yo quería escribir este libro un poco por que la gente conociera cómo era el Fernando joven, cómo era Fernando de verdad, por qué Fernando era así, también dar un poco de voz a su madre. Y claro, claro que voy a escribir otro libro y lo haré por Fernando. No necesariamente tiene que estar inspirado en este tipo de historias, pero él siempre repetía machaconamente, escribe, escribe, escribe. Y me parece que la mejor forma de honrar y recordar a Fernando es escribir, escribir, escribir. Seguir escribiendo. Emma, no me quería ir sin preguntarte una última cosa que también caracterizaba mucho a Fernando, la vida de Fernando también, la de vidas también de grandes intelectuales como Escotado, que es su relación con las drogas. Fernando tuvo una relación con las drogas, igual que Escotado, no sé si uno más que otro. Sí, hombre. No lo sé. Sí, evidentemente sí. ¿Cómo llevabas eso? O sea, ¿él tuvo esa relación hasta el final de su vida? Es que aquí hay que distinguir muy bien... lo que es un medicamento de lo que es una droga, ¿no? No. Aquí hay que distinguir muy bien entre el adicto y entre el que explora. Y no tiene nada que ver el uno con el otro. El adicto está al servicio de las drogas y el que explora, las drogas están a su servicio y las utiliza para lo que quiere. Antonio Escotado, santo también del santoral de Fernando y gran amigo, escribió la historia general de las drogas. Sí. Es un tratado, o sea, es un libro casi de texto, ¿no? de esas experiencias con las drogas. Tanto Escotado como Fernando las utilizaron como una herramienta de introspección. La ayahuasca, el LSD, las setas, la marihuana, eso no era la cotidianidad. A lo mejor el ácido era una vez al año y desde luego no en los últimos años. Entonces, bueno, era una herramienta de conocimiento y siempre con una voluntad de él mismo hacia las drogas. O sea, estoy tomando esto, sé que me va a hacer una serie de cosas, quiero pasar por ese trance porque quiero vivir lo que se siente, pero nada que ver, o sea, ya, hasta ahí. Lo que dure el efecto, por ejemplo, de ese ácido. Y evidentemente, bueno, Antonio Escotado era mucho más experto, ¿no? en este tipo de cosas, pero bueno, a Fernando, y eso está también contado en el libro que te he mencionado antes, en la del Alba Sería, le llevaron a de alguna forma conocerse a sí mismo. Estamos hablando sobre todo de un tipo de droga. No de todas. No estamos hablando de polvitos blancos ni de etcétera. O sea, estamos hablando de drogas que tienen una duración que si tienes una presencia de ánimo no te vas a enganchar y que por supuesto te llevan a otros mundos y a otras galaxias que no tienen nada que ver con, por desgracia, otras drogas que ahora están en boga, ¿no? O sea, hablas de las alucinógenas. Claro, de LSD, sí, de LSD, de setas, de tal. Entonces, bueno, eso te produce... Date cuenta también que Fernando fue hippie, o sea, en su época Super conoció hippie, ese advenimiento, los Beatles, Joan Baez, estas cosas psicotrópicas y demás, y siempre que hubo una ingesta de ese tipo, se hizo, bueno, pues como una liturgia, o sea... quiero ver a qué mundo me lleva esto, pero en cuanto llega la bajada y en cuanto termina, a otra cosa.
Sí, que no era un adicto. No. Pues muy bien, Emma, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad, Rodrigo. por tu sinceridad y te he hecho muchísimas preguntas. Bueno, ha estado muy bien. Pero nada, muchísimas gracias. Y el libro me ha gustado mucho, Querido Nano, de Emma Nogueiro. Pues eso, una crónica sobre la vida del escritor Fernando Sánchez Dragó. Así que, bueno, Emma, muchísimas gracias. Un placer, Rodrigo. Un placer.